Que Pedro Castillo es, digamos, desde el primer día he tratado de vacarlo, porque él no se somete. Él no se somete con parte de la prensa, porque no dio las millonarias propagandas a la prensa. Él no se somete con el grupo de poder, con las oligarquías, porque él no da esas concesiones mineras que la señora actualmente está dando por todos lados. La señora Dina Boluarte lamentablemente se sometió. Walter Alaya: Pedro Castillo ganaría las elecciones si fueran mañana. Así como lo oyes, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, volvió a encender la polémica con una declaración contundente. Si mañana se celebraran las elecciones en el Perú, su defendido volvería a la presidencia. Según Ayala, Castillo aún cuenta con un respaldo sólido de la población, algo que según él se refleja en las constantes visitas y protestas que recibe el exmandatario en el penal donde cumple su condena. El pueblo no lo ha abandonado. Castillo representa una esperanza para los peruanos que buscan justicia y equidad. Por eso, si pudiera postular, no tengo duda de que ganaría fácilmente, afirmó el abogado en una reciente entrevista. Ayala también reiteró que las acusaciones contra Castillo carecen de fundamento y que su detención es un ejemplo claro de abuso de poder por parte de sectores que temían un cambio en el sistema político. Mientras tanto, el expresidente, según su abogado, se mantiene enfocado en su posible regreso. Castillo no ha perdido la fe. Él sabe que el Perú necesita un líder como él, alguien que represente al pueblo y no a las élites, concluyó Ayala. ¿Crees que Castillo tendría una oportunidad real de regresar al poder? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios. Y sin más rodeos, te muestro el video. Si las elecciones fueran mañana, Pedro Castillo sería nuevamente presidente, y eso es que lo dice el pueblo, que dice las encuestas. Por otro lado, vemos que esta señora Boluarte tiene un 3% de aceptación en el Parlamento, un 4%, prácticamente han fracasado en el gobierno. Pero lamentablemente, a pesar de que esta señora Dina Boluarte tiene diversas denuncias por corrupción, pese a que la señora siempre habla que no hay corrupción en su gobierno, pero con todas estas denuncias, como el tema de Carihualma, como el tema de los roles, con el tema de los guayjes en la sombra, con el tema, ¿no?, de lo que tiene también, creo, con los dinámicos del centro, una investigación por lavado de activos, con el tema de los 80 muertos, con el tema ahora de que se operó la nariz sin avisar esto al Parlamento, y que supuestamente detrás de esta operación habría también un negociado, porque supuestamente tenía un canje que ella hizo con este médico para poner, ¿no?, a la jefa de salud. Eso está ahorita en investigación. Y el Congreso no se despeina. Ni siquiera un aire, ¿no?, que te mueva un cabello. No se ruboriza. ¿Y dónde están estos señores? Increíble. Excomandantes, almirantes de la Marina, señor Cueto, señor Montoya, que a cada rato pedían vacancias, que se rasgaban las vestiduras, ahora están callados? ¿Cómo es posible? Por eso digo que este Congreso son una tira de sinvergüenza que deben de irse, y se mantienen a la señora por aquí en el año 2026, pues, ¿no? ¿Qué diferencia Pedro Castillo de Dina Boluarte? Mayor olfato político, mayor conocimiento de la política, mayor cintura para moverse en ese espacio complicado que es la política peruana, o un contubernio que existe entre el Congreso y la presidencia de la República. Muchas gracias por la pregunta. Primero que todo, quiero yo decir que quien gana las elecciones es el presidente Pedro Castillo, porque los millones de peruanos votan por él. Si bien es cierto, hay una plancha presidencial, pero la señora Dina Boluarte nadie la conocía. Yo la conocí en el colegio de abogados de ella, y la verdad que en el colegio de abogados la querían, ¿no? Pedro Castillo gana las elecciones, pero ¿sabes por qué Pedro Castillo es, digamos, desde el primer día he tratado de vacarlo? Porque él no se somete. Él no se somete con parte de la prensa, porque no dio las millonarias propagandas a la prensa. Él no se somete con el grupo de poder, con las oligarquías, porque él no da esas concesiones mineras que la señora actualmente está dando por todos lados. La señora Dina Boluarte lamentablemente se sometió con los grupos que actualmente a ella lo están manteniendo todavía en el poder. El presidente Pedro Castillo fue una persona, ¿no?, que llegó al poder, fue un campesino que llegó al poder, y esto en la historia sucede después de 200 años, porque en 200 años de historia de la República que tenemos, nunca había llegado un campesino al poder, y fue el primero. Una vez que llegó al poder, él fue marginado por la oligarquía, que lo quiso someter. Él, una persona provinciana, no se dejó someter, y esto fue la consecuencia, ¿no? Las 4 vacancias que terminaron inclusive ahora con su libertad. Vemos que la señora Dina Boluarte fue todo lo contrario. Ella traicionó al presidente Pedro Castillo, traicionó al pueblo. ¿Por qué? Porque ahorita quienes gobiernan aquellos que perdieron las elecciones. Nosotros hacemos una lista de todos los ministros que están y que han estado. Vamos a ver que todos tienen vínculo con el fujimorismo, con los Acuñas, con Renovación Popular.
Entonces vemos, ¿no?, que quienes gobiernan actualmente justamente son estos partidos, ¿no?, que la están manteniendo, ¿no? Y si todavía la mantienen, a pesar de todas estas denuncias que hemos enumerado, es porque, como dije hace un momento, quiere llegar al año 2026. ¿No? Ella actualmente no gobierna, Dina Boluarte no gobierna. Ella solamente es un títere que está ahí para cubrir ese vacío de poder que realmente no lo ejecuta y lo mueve el grupo, como dije hace un momento, ¿no?, del Parlamento, ¿no? O sea, ¿quiénes serían entonces, desde su punto de vista, los partidos que hoy gobiernan el Perú? Por no decir nombres, ¿no? ¿Quiénes serían? No, yo lo digo de manera directa. Y esto, digamos, todo el mundo lo sabe, hasta la señora que vende papa en el mercado. ¿Y por qué lo saben? Porque ahí están, cuando presentan una vacancia, ¿quiénes votan en contra de la vacancia? Los Acuña. ¿Quiénes apoyan? Fuerza Popular. ¿Quiénes apoyan? Renovación Popular. O sea, prácticamente estos grupos son los que ellas le mantienen. Y vemos los ministros quiénes son vinculados a ellos. No hay que olvidar que la misma prensa ha denunciado que la mayoría de funcionarios que tienen ahorita un poder grande son vinculados al señor Acuña, ¿no? Entonces acá las cosas son claras y yo no estoy descubriendo la pólvora, eso lo sabe todo el mundo. Otra cosa es que no lo digan, por repente por temor, ¿no? Y si las elecciones fueran mañana, Pedro Castillo sería nuevamente presidente. Y eso es quien lo dice el pueblo, que hizo las encuestas. Mire, esa fue una decisión del mismo presidente Pedro Castillo, pero lo que yo sí tengo algo en claro es que el presidente Pedro Castillo con esa decisión ha trascendido en la historia. Y actualmente, si las elecciones fueran mañana, Pedro Castillo sería nuevamente presidente. Y eso es quien lo dice el pueblo, que hizo las encuestas. Por otro lado, vemos que esta señora Boluarte tiene un 3% de aceptación en el Parlamento, un 4%, prácticamente han fracasado en el gobierno. Pero lamentablemente, a pesar que esta señora Dina Boluarte tiene diversas denuncias por corrupción, pese a que la señora siempre habla que ve corrupción en su gobierno, pero con todas estas denuncias, como el tema de Calihualma, como el tema de los roles, con el tema de los guayjes en la sombra, con el tema, ¿no?, de lo que tiene también, creo, con los dinámicos del centro, una investigación por lavado de activos, con el tema de los 80 muertos, con el tema ahora de que se operó la nariz sin avisar esto al Parlamento y que supuestamente detrás de esta operación habría también un negociado, porque supuestamente es un canje que ella hizo con este médico para poner, ¿no?, a la jefa de salud. Eso está ahorita en investigación. Y el Congreso no se despeina. Ni siquiera un aire, ¿no?, que te mueva un cabello. No se ruboriza. ¿Y dónde están estos señores? Increíble. Excomandantes, almirantes de la Marina, señor Cueto, señor Montoya, que a cada rato pedían vacancias, que se bragaban las vestiduras, ahora están callados? ¿Cómo es posible? Por eso yo digo que este Congreso son una tira de sinvergüenza que deben de irse y se mantienen a la señora porque quieren hasta el año 2026, pues, ¿no? ¿Qué diferencia Pedro Castillo de Dina Boluarte? Mayor olfato político, mayor conocimiento de la política, mayor cintura para moverse en ese espacio complicado que es la política peruana, o un contubernio que existe entre el Congreso y la presidencia de la República. Muchas gracias por la pregunta. Primero que todo, quiero yo decir que quien gana las elecciones es el presidente Pedro Castillo, porque los millones de peruanos votan por él. Si bien es cierto, hay una plancha presidencial, pero la señora Dina Boluarte nadie la conocía. Yo la conocí en el colegio de abogados de ella y la verdad que en el colegio de abogados la querían, ¿no? Pedro Castillo gana las elecciones, pero ¿sabes por qué Pedro Castillo es, digamos, desde el primer día he tratado de vacarlo? Porque él no se somete. Él no se somete con parte de la prensa, porque no dio las millonarias propagandas a la prensa. Él no se somete con el grupo de poder, con las oligarquías, porque él no da esas concesiones mineras que la señora actualmente está dando por todos lados. La señora Dina Boluarte lamentablemente se sometió con los grupos que actualmente a ella lo están manteniendo todavía en el poder. El presidente Pedro Castillo fue una persona, ¿no?, que llegó al poder, fue un campesino que llegó al poder, y esto en la historia sucede después de 200 años, porque en 200 años de historia de la República que tenemos, nunca había llegado un campesino al poder y fue el primero. Una vez que llegó al poder, él fue marginado por la oligarquía, que lo quiso someter. Él, una persona provinciana, no se dejó someter y esto fue la consecuencia, ¿no? Las 4 vacancias que terminaron inclusive ahora con su libertad. Vemos que la señora Dina Boluarte fue todo lo contrario. Ella traicionó al presidente Pedro Castillo, traicionó al pueblo. ¿Por qué? Porque ahorita quienes gobiernan aquellos que perdieron las elecciones. Nosotros hacemos una lista de todos los ministros que están y que han estado. Vamos a ver que todos tienen vínculo con el fujimorismo, con los Acuñas, con Renovación Popular. Entonces vemos, ¿no?, que quienes gobiernan actualmente justamente son estos partidos, ¿no?, que la están manteniendo, ¿no? Y si todavía la mantienen, a pesar de todas estas denuncias que hemos enumerado, es porque, como dije hace un momento, quiere llegar al año 2026. ¿No? Ella actualmente no gobierna. Dina Boluarte no gobierna. Ella solamente es un títere que está ahí para cubrir ese vacío de poder que realmente no lo ejecuta y lo mueve el grupo, como dije hace un momento, ¿no?, del Parlamento, ¿no? O sea, ¿quiénes serían entonces, desde su punto de vista, los partidos que hoy gobiernan el Perú? Por no decir nombres, ¿no? ¿Quiénes serían? No, es que yo lo digo de manera directa. Y esto, digamos, todo el mundo lo sabe, hasta la señora que vende papa en el mercado. ¿Y por qué lo saben? Porque ahí están, cuando presentan una vacancia, ¿quiénes votan en contra de la vacancia? Los Acuña. ¿Quiénes apoyan? Fuerza Popular. ¿Quiénes apoyan? Renovación Popular. O sea, prácticamente estos grupos son los que ellas le mantienen. Y vemos los ministros quiénes son vinculados a ellos. No hay que olvidar que la misma prensa ha denunciado que la mayoría de funcionarios que tienen ahorita un poder grande son vinculados al señor Acuña, ¿no?
Entonces acá las cosas son claras y yo no estoy descubriendo la pólvora, eso lo sabe todo el mundo. Otra cosa es que no lo digan, por repente por temor, ¿no? Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.